Bienvenidos y bienvenidas a conocernos, fortalecernos y organizarnos. Mi nombre es Venus Reyes y conmigo está Santiago Roselot, investigador de la Fundación Sol. ¿Cómo estás, Santiago? Hola Venus, muy bien por acá, muy contento de poder tocar y conversar sobre esta temática tan relevante. Muchas gracias, Santiago, y así es, porque hoy el tema que nos convoca es descanso y salud mental. Y para hablar de esto estamos con nuestra invitada, Jessica Orellana Cabello. Ella es directora de la Federación Confusam Centro Occidente, directora de la Comisión Técnica de Confusam y de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cómo estás, Jessica? Bien, gracias. Saludos a los dos. Gracias por invitarme en este espacio de conversación. Muchas gracias, Jessica. Entonces, con esto ya podemos comenzar a hablar de este tema, ¿cierto? Y es que el primer tema que nos convoca es el descanso. Estamos en verano, ¿cierto? Hay una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que se toman vacaciones, tiempos de descanso, que quieren renovar energías para este nuevo año, y estos tiempos permiten darle prioridad a la recuperación física y psicológica derivada también del agotamiento propio del trabajo durante el año. Sin embargo, sabemos que en el rubro de la salud puede que haya mayores dificultades para tomarse estos tiempos de descanso. Entonces queríamos preguntarte, Jessica, ¿cómo funciona la distribución de las vacaciones y tiempos de descanso para los funcionarios y funcionarias de la salud municipal? Buena pregunta. Primero contarnos que nosotros nos dependemos de la ley 19378, que es nuestra ley madre del Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. En su artículo 18 nos dice cómo nos regulamos este derecho, que dice todo funcionario o personal que tenga más de un año de contrato tiene derecho a este beneficio. ¿Qué significa el beneficio? Que pueden hacer uso de su feriado legal teniendo su remuneración completa, ¿ya? ¿Cómo nos regulamos? Funcionarios con más de un año y menos de 15 años de servicio tienen derecho a 15 días hábiles. Funcionarios con más de 15 años de servicio y menos de 20 años tienen derecho a 20 días hábiles, y por sobre 20 años de servicio, los más antiguos, tienen derecho a 25 días hábiles. Todos estamos obligados a tomarnos un periodo de 10 días fijos, y los demás los podemos tomar de alguna manera diario o separado. ¿De qué depende? Del empleador. Si nuestro empleador dice sí, se lo puede tomar o nos puede negar, siempre y cuando sean por definiciones del servicio, porque como trabajamos en salud no podemos parar. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo con nuestros pares, con nuestros colegas, con nuestros compañeros, cómo vamos saliendo de vacaciones, por relevo normalmente. Y nosotros trabajamos bajo el modelo de atención integral de salud. Entonces hay equipos de cabecera por cada CESFAM o dispositivos de salud. Entonces nunca podemos dejar nuestro trabajo abandonado, siempre tenemos que trabajar por relevo, y en un momento también nuestra jefatura nos puede negar las vacaciones. Y voy a poner un ejemplo de eso. En pandemia no pudimos hacer uso de nuestro derecho de feriado legal, por razones lógicas y razones obvias, ¿cierto? Que teníamos que atender al público en general. Estábamos en un estado de emergencia. Y el Estado nos dio un beneficio, una ley de un feriado legal reparatorio, que nos dieron 14 días, por ejemplo, y que muy bueno, nos reconocieron. El gran problema es que no hay recursos. Entonces, ¿cómo nos tomamos esos días? Seguimos nuestros compañeros, de alguna manera, llevándose la carga laboral para que otro descanse. Y ahí es donde hay políticas que nos ayudan, nos dan derechos, pero no nos dan recursos para poder llevar a cabo un descanso reparatorio, como dice la palabra, como tú partiste diciendo, Venus. El descanso físico y el descanso mental, que es tan necesario. Qué interesante, Jessica, lo que planteas. Ahí, bueno, mencionaba, ¿cierto?, que hubo una compensación para el periodo de la pandemia. ¿Existe compensación por el descanso perdido en los años donde no hay situaciones extraordinarias? ¿Qué pasa con eso? Y también si nos puedes contar un poco por dónde debería ir una política de compensación que realmente permita recuperar el descanso perdido. Claro, mira, para atrás, en otros estados de emergencia, nosotros siempre llegamos a cubrir, por ejemplo, terremotos, incendios, siempre de alguna manera, dependiendo del lugar donde está, vamos a cubrir siempre. No hay se nos paga efectivamente, si tú trabajas es hora extra, es un valor, o se te pueden dar días compensados, que se tienen que decretar, eso es todo un trámite más administrativo. El problema es que todo eso te lo dan a cambio de que otro supla tu labor. Y ahí es donde tú me preguntas,
cómo podríamos llegar a políticas mejores para efectivamente asegurar el descanso de los trabajadores, es contratando más personal, aumentando dotaciones, disminuyendo la carga laboral, asegurando de que efectivamente el trabajador pueda dar un descanso reparatorio y que otro equipo haga cargo de esa labor, porque nosotros no descansamos de trabajar, disminuimos la carga, pero la pega la hacemos los 365 días del año. Súper. Y ahí, bueno, tú también mencionabas que se recibía la remuneración completa. Esto incluye todos los saberes, o sea, te comento, ¿cierto? Muchas veces en el sector privado, en vacaciones no se paga la colación, ¿cierto? ¿Cómo funciona eso en el sector de ustedes? Ya nosotros no tenemos, por ley, una asignación de colación y locomoción que es muy mínima. No voy a hablar de ese valor porque es muy poquito, chiquillo. Pero efectivamente nosotros trabajamos jornadas de 9 horas y la colación está incluida dentro de esa jornada. Entonces a nosotros no nos descuentan la colación, a diferencia del privado, que en el privado sí se los descuenta. A nosotros está todo incluido. En ese sentido, nuestros empleadores sí valoran o dan el valor que corresponde a la hora extra, ¿ya? Otra cosa es que analicemos que el sueldo base mínimo nacional alcanza para los trabajadores, que nos tendríamos que meter en otro podcast para hablar sobre sueldo. Pero efectivamente, si tú me preguntas, aquí va a depender de cada comuna. Nosotros nos financiamos por el per cápita, que es como las remuneraciones, pero cada comuna tiene realidades distintas. Aquí hay comunas que sí invierten lucas o dinero para salud, y hay comunas que no. Entonces tenemos realidades totalmente distintas dentro de una misma región, por ejemplo la región metropolitana. Súper interesante, Jessica, y me quiero tomar de unas palabras que dijiste tú sobre la inexistencia de instancias para el descanso reparatorio. Eso es súper importante también considerando los altos niveles de carga laboral, de carga emocional que conlleva trabajar en la salud municipal, y es importante también problematizar en torno a la salud mental. Y ese es el segundo tema que queremos conversar hoy, ¿cierto? Hay largos turnos, hay grandes exigencias, hay tanto impuestas como autoimpuestas también, y hay alta precariedad laboral también en base a las horas extra y cómo este sistema también va teniendo sus propios desarrollos. Entonces ahí te queríamos preguntar de qué manera la Federación instala esta problemática, la problemática de la salud mental, en las discusiones de la organización, ya sea identificando problemas o solucionando o reflexionando. ¿Cómo lo ves tú desde la Federación? Gracias, Venus, muy buena pregunta. Primero quiero dedicar esta parte del bloque a dos compañeros nuestros, dos dirigentes que eran parte de nuestra Federación Centro Occidente, que en el año 2023, a causa de la salud mental, fallecieron. Nombrar aquí y honrar a Nicolás Carmona Barrera y a la señora Isabel Vilches Navarro, dos dirigentes de la comuna de Pudahuel y de la comuna de Padre Hurtado. Esto fue muy fuerte, el perder compañeros, como lo hemos conversado, el quien cuida a los cuidadores. Como federación, nosotros somos parte de la mesa social de seguridad, somos parte de la mesa de salud mental, que es para los trabajadores, y hemos trabajado junto con los dirigentes de base para que generen protocolos y manuales de acuerdo para que las comunas puedan llevar de alguna manera un orden de qué pasa en los ambientes de trabajo, sobre el acoso laboral, el abuso sexual, el maltrato laboral, el agobio laboral. Y si me preguntan, hoy día estamos trabajando en aquello. El drama es que no hay recursos. Entonces todo esto depende de la voluntariedad de los empleadores. El que quieran llegar a acuerdos y el que quieran instaurar políticas que disminuyan de alguna manera, que sean ambientes saludables, finalmente. Entonces hoy día estamos desde la voluntariedad. Como federación, eso nos nace o nos empuja a querer conocer a nuestra base, a nuestros socios. Y de ahí nace, como tú me preguntas, ¿qué hemos hecho? Estamos buscando conocernos. Y ahí es saber qué les pasa, qué le pasa a nuestros dirigentes, qué le pasa a nuestros socios de base. Y por eso es tan importante aquí el censo. No, me agarro al censo, este trabajo que estamos haciendo más comunadamente. Jessica, y ahí pensando justamente en el censo y la importancia de relevar los datos y hacer un diagnóstico de la situación, ¿existe hoy algún registro o algún catastro que pueda dar cuenta de aquello? No, en el año 2022 se cambia la modalidad de hacer los tipos de consultas desde las mutuales, ¿ya?
¿ya? Las mutuales hacen o elaboran cómo están los ambientes laborales, ¿ya? Y ellos hasta el año 2021-22 aplicaban el ISTAS 21. En el año 2022 se cambia la manera, ahora se aplica el CIAL-SM, que ve salud mental, pero nuevamente volvemos a la voluntariedad. El empleador es el que ve si aplica el instrumento, siendo que debería haber sido aplicado de Arica a Punta Arenas. Entonces, si me preguntas hoy día la fecha del dato duro, no tenemos el dato duro. ¿Cuántas comunas han aplicado el instrumento? Desconocemos. Necesitamos ahí, y por eso es muy importante nuestro censo. Vamos a tener nuestros datos. Claro, de todas maneras. Igual antes de pasar de repente a hablar un poquito más directamente del censo, tú mencionabas que quién cuida a los cuidadores o las cuidadoras. Ahí, bueno, hablar de cuidados no se puede separar, ¿cierto?, del tema de género. Entonces, no sé si ustedes hacen una lectura de género con respecto a esta temática desde la Federación. Sí, mira, nosotros tenemos el 75% de las mujeres que trabajan en salud, del 75% de los trabajadores, el 75% son mujeres, ¿ya? Lo que no tenemos hoy día como un dato duro es cuántas de estas personas que trabajan también hacen roles de cuidadores, ya la doble presencia, ¿cierto? Lo desconocemos como dato duro. ¿A quiénes cuidamos también? Cuidamos niños, cuidamos adolescentes, cuidamos adultos o cuidamos a lo mejor a otras personas, no los desconocemos, no tenemos claro. ¿Solo las mujeres cuidan a otros o también tenemos hombres que cuidan a otros? Y tampoco existe el dato, lo tenemos desde la percepción y se asume que las mujeres son las que tienen mayores roles de cuidado. Y con esto que vamos a hacer, creo que vamos a tener un valor real de lo que nosotros creemos, y con esto esperamos poder mostrarnos a nuestros empleadores cómo nuestras políticas podrían conciliar lo que tiene que ver la vida laboral con la vida de familia. Eso es lo que estamos buscando. Y espero yo, de verdad, poder tener información donde podamos llevar a las comunas y hacer un impacto efectivamente, pero que nazca desde los trabajadores. Y eso para mí es como una ganada, siempre, 100%. Así es, y eso es también lo que ha inspirado este censo, ¿cierto? Esta necesidad por obtener información de las bases, pero también desde las mismas bases. Por eso lo hemos llamado también un proceso de autoobservación. Aquí no es un externo que venga a hacer un instrumento sin conocerlo. Aquí desde las mismas bases se ha construido el instrumento, se han construido las preguntas, se ha construido todo el proceso y son las mismas bases las que participan. Y eso es un proyecto sumamente interesante. De hecho, ya estamos celebrando el cierre de esta primera etapa, que es el censo, que empezó el 16 de noviembre y llegó a tener un exitoso marco de respuestas que alcanzó el 64% de la federación. Este es un súper buen resultado, ya lo hemos analizado, ¿cierto?, a la interna, pero también me gustaría saber cómo evalúas tú y desde la federación este nivel de respuesta y la participación también que han tenido las bases en este censo. Estamos contentos, estamos súper felices el tener un 64,2% de participación de nuestros socios. Nos genera una gran como desafío al futuro. Efectivamente estamos haciendo una co-construcción de una herramienta para poder llegar efectivamente a saber quiénes somos, qué queremos y para dónde vamos finalmente. Para nosotros como federación nos genera las ganas de seguir trabajando. Necesitamos conocer a nuestra gente y queremos de alguna manera agradecer a la gente que se dio el tiempo, que respondió, porque le interesa ser parte de esto y de esta construcción. Así que de aquí puro logro. Puro logro. Muchas gracias, Jessica. Estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que es un nivel de respuesta sumamente exitoso y bueno, hay hartos desafíos que se vienen, ¿cierto? Sí. Este censo es la primera etapa en la que es un instrumento más breve que todos y todas las personas que están en la base de la federación podían y ojalá debían participar, pero lo que se viene ahora es la encuesta, ¿cierto? La encuesta en profundidad. Aquí no todos y todas van a responder, sino que del censo vamos a extraer una muestra. Vamos a hacer otro instrumento distinto, con más preguntas, va a ser un formulario más largo,
que a la vez van a tener que responder menos personas. Este proceso lo vamos a hacer más o menos en marzo, ya estamos trabajando en los instrumentos, estamos trabajando en la construcción de la muestra, en el análisis de las respuestas del censo, así que se viene harto trabajo por delante, Jessica. Así que, ¿cómo ves tú lo que se viene por delante también? Veo desafío, pero a mí los desafíos me gustan mucho, porque significa que vamos a sacar información y si bien hoy día no tenemos los datos duros en números, tenemos la esperanza de que ese material vamos a poder trabajar y generar varias estrategias, no solo como federación, sino que también en las comunas con nuestros compañeros y nuestras bases, y a través de los servicios de salud, y de hacer y generar un impacto finalmente como la única federación que hasta el momento está haciendo un estudio súper acabado del trabajo político sindical que realizamos. Así que estamos felices, orgullosos. Y como dicen nuestras palabras, fortalecernos. Aquí vamos a salir sumamente fuertes laboralmente hablando. Muchas gracias, Jessica. Entonces hacemos el llamado a que todos y todas quienes nos están escuchando puedan seguir las redes de la Federación Confusam Centro Occidente, las redes de la Fundación Sol, y así enterarse de todo lo que se viene para este proceso, ya que en marzo vamos a retomar con todos los instrumentos y más encuestas por hacer. Santiago, ¿algunas palabras de despedida ya para ir despidiendo este capítulo? Solamente agradecer Jessica tu tiempo, el poder contarnos un poco cómo es la realidad de los trabajadores y las trabajadoras de la salud municipal. La verdad me sirvió mucho de aprendizaje, ¿cierto? Cosas que de repente no se saben, así que nada, agradecer y ojalá, bueno, tener harta fuerza para este proceso que se viene, que como tú decías es un desafío, pero que va a traer grandes réditos. Muchas gracias, Santiago. Jessica, ¿algunas palabras de despedida? Nada, solo agradecerles a ustedes el acompañamiento, la instancia, la participación, y también saludar a nuestros compañeros que nos están escuchando, que inviten, que compartan y que finalmente vamos construyendo una mejor sociedad. Muchas gracias, y con esas palabras nos despedimos entonces. Recuerden que este podcast se emite todos los meses, así que nos vemos el próximo mes para un nuevo capítulo, y escucharlo siempre en las plataformas donde escuchen sus podcasts. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima oportunidad.